Bien, tengan buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes recordarles que esta semana vamos a tener el laboratorio uno del bloque de aprendizaje número 3 y ese laboratorio será en la próxima sesión, que para ustedes entiendo que es el jueves. Y previo a ello vamos a continuar abordando el tema del proceso declarativo abreviado y vamos a concentrarnos ahora en las disposiciones legales con que comienza a regularse este tipo de proceso. De tal suerte que voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes apreciar en pantalla las disposiciones legales que vamos a considerar. Am, Obviamente se trata del Código Procesal Civil y Mercantil, comenzando con el artículo 418, que es el que, como ustedes saben, contiene los requisitos de la demanda simplificada. Recordarles que la demanda se llama así porque de alguna manera no requiere todos los requisitos formales de una demanda completa. Ya ustedes conocen digamos, las formalidades de una demanda completa mediante la lectura que han hecho del artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que habría que comparar, ¿no? Comparar el artículo 276, que es el que contiene, repito, los requisitos de una demanda completa. Aquí podemos ver incluso que hay 9 requisitos enumerados aquí, aunque podríamos decir que faltaría tal vez un décimo, que podría ser el lugar donde se está suscribiendo o firmando la demanda, la fecha, por supuesto, la firma, el sello del abogado que la está presentando. Todos esos son requisitos formales que, de no cumplirse, tendrían que justificar una prevención por parte del tribunal para poderlo subsanar cualquier requisito que haga falta. En cambio, y a diferencia del artículo 276, el artículo 418 contiene obviamente menos requisitos formales, incluye la fecha y la firma, aunque no el lugar, pero recuerden que siempre es importante indicar el lugar donde el cual se está suscribiendo la demanda. Depende de dónde usted se encuentre en ese momento. No tiene que ser necesariamente el lugar donde está radicado el tribunal o el juzgado al cual va dirigido, porque podría perfectamente ser diferente. Yo puedo estar aquí en San Miguel y preparar una demanda o un escrito cualquiera que va a ser presentado en cualquier lugar de la República. San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Unión, Santa Rosa de Lima, Gotera, y no tiene por qué coincidir. Si yo estoy en San Miguel preparando la demanda, le voy a poner como lugar San Miguel, es decir, el distrito de San Miguel, municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel. Y lo voy a fechar y lo voy a firmar en este lugar. Recuerden que si la demanda no va a ser presentada personalmente, sino que se va a enviar con un mensajero, con un colaborador, con un asistente o por correo, si no se va a presentar personalmente la demanda, entonces la firma tiene que ser legalizada por un notario, la firma del abogado que está suscribiendo esa demanda. Ese, por qué no decirlo, también es un requisito formal que debe cumplir no solo las demandas, tanto completa como simplificada, sino también cualquier escrito que va a ser dirigido a una oficina pública, como lo es un tribunal. Entonces, repito, si no va a ser llevado en persona por el abogado
que está suscribiendo esa demanda, la firma del abogado tiene que ser legalizada por notario. Eso se logra mediante una pequeña razón que el notario escribe a continuación de la firma, en la cual da fe de que la firma es auténtica por haber sido puesta a su presencia del puño y letra del que la está firmando. Y el abogado firma y sella, el notario, perdón, firma y sella esa razón, solamente él. El abogado no tiene por qué firmar esa razón, él ya firmó la demanda. Entonces el notario es el que va a redactar esta razón, la va a imprimir a continuación de la firma, abajito de la firma, y en esa razón, repito, el notario da fe de que la firma es auténtica, repito, por haber sido puesta a su presencia o por haber sido reconocida a su presencia, que es el caso que se da cuando el documento se le presenta al notario y ya está firmado. Es decir, no lo firma frente al notario, sino que se lo presenta ya firmado. Entonces, en ese caso, el notario no da fe de que es auténtica por haber sido puesta en su presencia, porque no es ese el caso. Ya venía firmado el escrito. Simplemente en ese caso lo que el notario dice es que da fe de que es auténtica por haber sido reconocida a su presencia, que es una cosa diferente. Es decir, se reconoce una firma cuando ya ha sido puesta antes de que el notario le ponga esa razón, ¿verdad? O se tiene por auténtica por haber sido puesta a presencia de él, si ese fuera el caso. Ahora, si el abogado fuera notario, y está en el ejercicio de esa función, entonces no es necesario que un notario diferente legalice su firma. Repito, si el abogado que está suscribiendo la demanda o el escrito que va a enviar con otra persona, si él es notario y está en el ejercicio actual de su función como tal, no es necesario que un notario diferente legalice la firma. Tampoco es necesario que se redacte una razón en ese sentido a continuación de la firma. No. En ese caso, basta con que el abogado, que también es notario, ponga el sello suyo, por supuesto, como notario junto a la firma. El de abogado iría debajo de la firma y el de notario, que también él es notario, iría a un lado. Ahí no importa si es al lado izquierdo o al lado derecho de la firma, eso no importa, pero sí que vaya a un ladito de la firma el sello de notario. Y con solo el hecho de impregnar su sello de notario, eso legaliza su propia firma. Es decir, no es necesario, repito, que un notario diferente la legalice porque con su propio sello como notario, él legaliza su propia firma. Entonces, estos requisitos, insisto, aunque no están consignados expresamente en el artículo 418 y menos en el 276, que no contiene ningún requisito que diga fecha y firma, eh, bueno, en el 418, repito, aunque no diga aquí lugar, y aunque no diga que la firma debe ir legalizada notarialmente, ya sea por él mismo o por un notario distinto, y aunque no diga que debe llevar el sello de abogado, esos requisitos formales los da otro cuerpo normativo en cuanto al sello de notario y en cuanto a la legalización de la firma, como lo son la Ley Orgánica Judicial y la Ley del Notariado. Entonces, esos requisitos igualmente se tienen que cumplir, ¿verdad? Son requisitos formales que si no se cumplen, entonces tendría que haber una prevención por parte del tribunal y un rechazo por inadmisible si no se cumple con esa prevención, ¿verdad? Bien, dice el 418 y vamos a ver si lo podemos leer. ah, Dice el 418 que el proceso abreviado comenzará con demanda simplificada. Miren, yo ya les he explicado a ustedes, y espero que lo recuerden, que si bien es cierto
a esta demanda se le identifica como simplificada, no significa que con ella se inicia un proceso simplificado. Ese término de proceso simplificado está reservado para el proceso declarativo común cuando no se realizan las dos audiencias que típicamente deberían realizarse. Es decir, no se realizan la audiencia preparatoria y la audiencia probatoria, sino que de esas dos solo se realiza la primera, o sea, la preparatoria. No es necesario realizar audiencia probatoria porque no hay prueba que producir en audiencia. La única prueba es documental y con solo la prueba documental se va a resolver el asunto. Es un asunto de mero derecho, como se llamaba antes, en el cual de lo que se trata es de aplicar la ley, el derecho, al caso cuestionado y que se fundamenta solo en documentos. Entonces, en ese caso no hay necesidad de una audiencia. Y tampoco se hace audiencia probatoria cuando todos los hechos han sido admitidos, estipulados o aceptados. Es decir, cuando no hay, digamos, hechos controvertidos susceptibles de ser probados. Es decir, no hay necesidad de una audiencia probatoria. Ese es el proceso simplificado. Repito, un proceso declarativo común que no, en el cual no se realizaron las dos audiencias, sino que solamente una, la preparatoria. Y por eso se le llama simplificado, porque no fue necesaria una segunda audiencia. Entonces, el 418, insisto, a pesar de que la demanda se llama demanda simplificada, no estamos iniciando con ella un proceso simplificado. Estamos iniciando un proceso abreviado, que no es lo mismo. El proceso abreviado y el proceso simplificado son diferentes. Entonces, este proceso abreviado comenzará con demanda simplificada formulada por escrito. Esta obviamente es una formalidad también que tiene que ir por escrito. Ahora, aunque tampoco tengamos ninguna regulación al respecto, pues cabe decir que podemos utilizar papel, no importa si es tamaño carta o si es tamaño oficio, no importa, podría ser tamaño oficio, podría ser tamaño carta. Tampoco importa, digamos, el tipo de letra que utilicemos. No hay ninguna norma que diga que tiene que ser letra Arial o letra Times Roman o letra Comic Sans. Es decir, no hay ninguna norma que le diga el tipo de letra que va a utilizar, ni tampoco el tamaño, ni el espaciado entre líneas, ni tampoco los márgenes que debe dejar arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda, los márgenes. No, repito, no hay nada. Eso obviamente queda supeditado a a nuestro estilo. Es decir, eso va a quedar librado a como nosotros lo consideremos conveniente. Ah, es obvio, ¿no? Que habiendo aprendido métodos de investigación y la forma de presentar informes, reportes, tratados, ensayos, es lógico que debemos respetar algún tipo de normativa al respecto dada por la ciencia de la gramática, de la metodología de investigación, etcétera, y no vamos a salir con, por ejemplo, con un escrito que no respete márgenes, que las letras sean minúsculas, ¿verdad? Como que dice letra tamaño 5 o tamaño 6, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a salir con eso y a menos de espacio sencillo, ¿no? Es decir, a un espacio de 0,7, ¿verdad? Que la letra se pegue una línea con otra. No, pues tampoco vamos a salir con eso. Entonces tenemos que darle un tipo de forma, de estética que permita y que facilite, por qué no decirlo, su lectura. Lo que sí resulta muy conveniente también es utilizar los dos lados de cada hoja.
o sea, el frente y el vuelto de cada hoja. No vamos a utilizar solamente el frente, dejando el vuelto sin escribir nada en él y así en solo los frentes, ¿no? Eso tampoco resulta aceptable y es, repito, una costumbre y una buena práctica que se utilice tanto el frente como el vuelto de las hojas. Bueno, formulada por escrito, repito. Tampoco vamos a utilizar letra color rojo, pues vamos a utilizar un impresor de color y letra roja o letra verde o letra, qué sé yo, morada. No, 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 no. Es decir, vamos a darle un nivel de seriedad a nuestro escrito utilizando letra color negro, ¿verdad? Color negro. Sí podemos utilizar, fíjense bien, eh, tablas con información. No veo ningún problema en que podamos utilizar tablas, saben, ¿no? Filas, columnas, donde consignemos algún tipo de información. Quien quita algún croquis de ubicación, si por ejemplo queremos ubicar una dirección donde emplazar a un demandado y entendemos que el lugar, la nomenclatura no es lo suficientemente clara y podemos imprimir un pequeño croquis o mapa de ubicación, no hay ningún problema en que lo podamos hacer dentro del texto de la demanda o del escrito. Eso no tiene ninguna dificultad. Al contrario, resulta sugerible porque facilita la lectura y la ubicación. Podemos utilizar pies de página también, ¿verdad? Con las notas al pie, ¿verdad? Con el estilo APA, qué sé yo, o cualquier otro que hayamos aprendido. Eso tampoco resulta ningún problema. Podemos hacer citas textuales, entrecomillando, podemos usar negrita, subrayado. Eso, repito, podemos hacerlo perfectamente en este escrito donde va la demanda. Ahora, lo que deberá contener, según esto, en un primer término, es la designación del juzgado. Ah, Aquí no me parece muy atinado porque yo entendería por juzgado hasta el edificio, el local, las instalaciones donde se encuentra. Juzgado, para mí debió decir la designación del juez ante quien se presente, ¿no? Porque en realidad nos dirigimos a un juez o jueza, ¿verdad? De tal suerte que en vez de ponerle juzgado primero de menor cuantía de San Salvador o juzgado segundo, no sé, a mí no me parece atinado que nos dirijamos al juzgado. O sea, yo difícilmente me he dirigido antes a un juzgado. O sea, yo me dirijo en mis escritos a un juez y no a un juzgado. La palabra juzgado creo que tiene otro significado que no necesariamente implica la figura del juez o la jueza, que es en realidad ante quien me estoy dirigiendo. Así que pienso pues que es mejor poner señor juez, señora jueza, tal de lo civil y mercantil que juzgado. O sea, yo no lo veo muy atinado, pero bueno, aquí dice juzgado y si ustedes le ponen juzgado, creo que no estarían cometiendo ningún pecado ni ninguna falta garrafal, pero no me parece muy lógico dirigirme a un juzgado. Sería a un juez. Distinto es si estamos refiriéndonos a una cámara. Porque la Cámara sí son los dos tribunales o a la sala, porque la sala sí, los dos tribunales, los dos jueces, los dos magistrados son la Cámara. Y en caso de la sala, los tres o cuatro o cinco, dependiendo cuál sala estemos refiriéndonos, ellos son la sala. O sea, los tres, los cuatro o los cinco magistrados, ellos todos son la sala. Y en una cámara, los dos magistrados son la cámara. En una cámara sí, honorable cámara. Ahí sí no hay ningún problema, cámara. Pero juzgado, yo no lo veo muy, repito, muy atinado. Me parece poco feliz decir juzgado. Más bien diría yo, señor juez o señora jueza, porque es a la persona a la que nos estamos refiriendo o dirigiendo y no al edificio o
o a todo equipo o el personal que lo integra, ¿verdad? No, 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 yo no lo veo bien. En el ordinal segundo nos requiere la identificación del demandante, del demandado y de los otros interesados que deban ser llamados al proceso. Bueno, la identificación, ya se los he explicado cuando hablábamos de los requisitos de la demanda completa, es su nombre completo, es decir, su nombre y apellidos, y si fuera conocido por y aparece así en el documento de identidad, incluirlo, ¿verdad? Para mayor claridad, fulano de tal, conocido por, siempre y cuando, insisto, aparezca en el documento de identidad. Porque si no aparece en el documento de identidad, no estaría justificado el que se le ponga un conocido por, aunque lo sea, pero la persona tendría que seguir las correspondientes diligencias ante notario o ante un tribunal para que se acredite legalmente su identidad personal. Es decir, que además de ser conocido como, también es conocido como. Eso, repito, se llama diligencias de identidad personal que el interesado tendría que seguir para que se pueda decir a su respecto que es conocido por otra forma, otro nombre, otra manera de llamarse. La identificación implica también su edad en tanto la conozcamos, ¿verdad? Sería muy difícil que no conociéramos la edad del demandante porque es una persona a la cual nosotros representamos. Estamos elaborando una demanda en nombre y representación de él o ella y tenemos acceso a sus datos. Distinto es en el caso del demandado, ¿verdad? De ahí sí, a lo mejor podríamos ignorar la edad. No así el nombre. El nombre lo necesitamos para efectos de identificación. Eh, Otro dato que favorece y permite la identificación es la nacionalidad, especialmente cuando es extranjero la persona, su profesión u oficio, nuevamente, tal y como aparece en su documento de identidad. Porque si en el documento de identidad dice que es comerciante y él me dice, no, mire, yo soy licenciado en filosofía o psicólogo, pero el DUI dice que es comerciante, pues yo difícilmente voy a contradecir lo que dice el DUI. Si él quiere que yo diga a su respecto que es licenciado en psicología o médico o ingeniero civil, yo le diría con todo respeto, mire, ¿por qué no va y cambia su DUI pues para actualizar su información? Porque otra vez no sería muy consecuente ni muy lógico si estamos viendo que en el DUI dice comerciante, si dice empleado, si dice jornalero, no veo muy viable que digamos a su respecto que es otra cosa. Entonces, habría que tratar de hacer coincidir la información que vamos a escribir en la demanda con la que aparece en el documento con el cual se identifica. También en esa parte vamos a agregar el domicilio. Miren, aquí hay que hacer una aclaración. No es lo mismo domicilio que residencia. Son conceptos afines, pero diferentes. Tienen un significado distinto. El domicilio, repito, tiene que ver o se vincula, eh, en este caso lo vamos a vincular con un distrito. Antes de que se diera este cambio en la conformación territorial de la República, lo vinculábamos con un municipio. Pero hoy resulta que los municipios ya son más extensos, de 262 pasamos a solo 44, y entonces vamos a vincular el domicilio de una persona con el distrito dentro del cual está su residencia o su lugar habitual donde ejerce sus ocupaciones. Podría ser su empleo o su actividad comercial. Alguien podría tener un negocio. Entonces, también podemos manejar como domicilio de esa persona el distrito, insisto, el distrito dentro del cual él ejerce su actividad económica o
dentro del cual reside, ¿verdad? Es decir, el distrito dentro del cual está su residencia. Entonces, ese vamos a entender como domicilio de una persona, el distrito al cual pertenece. Ah, esta parte que dice, así como sus domicilios, para efecto de las notificaciones, yo también lo siento un poco inadecuado, porque el domicilio sigue siendo demasiado extenso como para entender que vamos a notificarle a una persona en su domicilio. No, me parece más apropiado que aquí hubiera dicho así como sus lugares de residencia o así como el lugar donde puedan ser hallados. Si estamos hablando de este efecto, del efecto de las notificaciones, porque una notificación no la voy a hacer en el domicilio de una persona, es demasiado extenso. Imagínense ustedes el distrito de San Miguel, por ejemplo. ¿Cómo podría decirle yo a un tribunal, a un juez? Y por favor, notifíquele al demandado en su domicilio, el cual es San Miguel. Caramba, ¿cómo lo va a encontrar San Miguel? Entonces, insisto, me parece que aquí hay otra impropiedad. Bueno, a eso debemos acostumbrarnos. Hay otra impropiedad porque para efecto de notificaciones no nos sirve el domicilio. Necesitamos un lugar físico donde la persona pueda ser hallada. Podría obviamente ser su lugar de residencia, donde vive, o el lugar donde trabaja, también podría ser, ¿verdad? Pero no el domicilio. Ah, a diferencia del artículo 276 que nos pide digamos, un detalle, una descripción completa, pormenorizada de los hechos, aquí no. Aquí el artículo este de la demanda simplificada basta con una enumeración suficiente. Esa es la palabra que utiliza, una enumeración suficiente de los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. Es decir, los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión o la demanda misma. Una enumeración suficiente de ellos. Fíjense que sigue hablando de enumeración. Y como les he explicado, enumerar es poner número. O sea, usted siempre va a utilizar el formato hecho número uno, hecho número 2, hecho número 3, pero en esta parte de la demanda simplificada lo va a hacer no con tanta prolijidad. Es decir, no tiene por qué ser tan prolijo o tan detallado, tan minucioso eh, como en el caso de la demanda completa del 276. En este caso, repito, según lo que dice la ley, basta con que esa enumeración resulte suficiente como para darle al juzgador una idea exacta de qué es lo que justifica la razón de ser de la petición contenida en esa demanda. Y luego, en forma puntual, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, qué desea, cómo quiere que se dicte esa resolución. No olvidemos el principio de congruencia. En virtud al principio de congruencia, ningún juez va a conceder cosa distinta de lo que se le pide, ni más de lo que se le pide. Ah, en ese sentido, y para ser consecuentes con el principio de congruencia, sepamos pedir, pidamos todo lo que consideremos a lo que tiene derecho la persona que representamos y cuya demanda nosotros estamos elaborando. Es decir, la petición tiene que incluir, repito, todo lo que necesitamos que se nos conceda. Porque si olvidamos pedir algo en la demanda, probablemente no lo podamos pedir después. Porque si después queremos incluir alguna pretensión que se nos olvidó o que no tomamos en cuenta, y esa no es, digámoslo, accesoria y por ende no es una petición que se permita incluir, entonces nos vamos a quedar con que hay algo a lo mejor importante,
a lo mejor es relevante y que como no lo pedimos, pues no se nos va a conceder. Además, recuerden que llegará el momento en que esta demanda será del conocimiento de la parte contraria. Y si la parte contraria se percata de que nosotros no pedimos algo relevante y después lo queremos incluir, será la parte contraria la que con sus objeciones va a impedir que nosotros agreguemos a última hora lo que debimos haber agregado desde el principio. Miren, ustedes se van a dar gusto leyendo resoluciones en las cuales se ponen de manifiesto, digámoslo así, por los tribunales, normalmente los superiores, se ponen de manifiesto las equivocaciones en que los abogados incurrimos. Y no deja de ser penoso, ¿verdad?, que haya evidencia pública, ¿por qué no decirlo?, de las razones por las cuales no se nos dio la totalidad de lo que teníamos derecho, tal vez por un error, por una omisión de no ser lo suficientemente cuidadosos al momento de redactar una demanda. Así que pilas en ese sentido, ¿verdad? Para poder incluir en la petición todo lo que sea procedente, ¿verdad? Y no olvidar nada. Y como ya lo habíamos comentado, el lugar donde estamos suscribiendo la demanda, la fecha, la fecha la vamos a poner en letras, en palabras. Por ejemplo, 4 de noviembre, no vamos a poner el número 4, vamos a poner la fecha. Por vía de ejemplo, aquí creo que era. Ah, esta creo que es. Ah, ya. Vamos a ver. Repito, vamos a poner, aquí está. Por ejemplo, 4 de noviembre del año 2025. No vamos a poner 4, vamos a ver, 4, mucho menos abreviado. No, esto sería un error. Esto sería un error. Entonces vamos a poner, repito, en, en letras, en palabras. No lo vamos a poner en números en cuanto a la fecha. Ah, bien, de la demanda termina diciendo este artículo, de la demanda y documentos que la acompañen. Espérenme que esto me está dando problemas. Es este el que quiero. De la demanda y documentos que la acompañen, o sea, a la demanda, se presentarán tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya, más una. Esto, digamos, da la pauta para decir que si bien es cierto, aquí no vamos a encontrarnos con la preclusión de la prueba documental, ya que los artículos 288 y 289 que contienen la preclusión de la prueba documental, esos artículos están ubicados en digamos, en las reglas del proceso declarativo común y en consecuencia la preclusión documental no se aplica al proceso declarativo abreviado. Recordemos, la preclusión de la prueba documental significa que si usted no presenta la prueba documental en los escritos iniciales, los cuales son la demanda, su contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, esos son los escritos iniciales. Si usted, insisto, no presenta los documentos junto con los escritos iniciales, ya no los puede presentar después. Eso es la preclusión de la prueba documental o de la aportación documental. Ya no puede después. Pero obviamente no hay reglas sin excepción. Hay por ahí un par de excepciones que le permiten presentar documentos cuando
son hechos que si bien existían, usted desconocía. Documentos que existían, pero usted no sabía que existían, o documentos que no existían y que fueron creados con posterioridad. También se le permite al demandante presentar documentos en momentos posteriores cuando esos documentos que usted va a presentar se relacionan con las alegaciones que hizo el demandado. Es decir, usted presenta la demanda y presenta ciertos documentos con ella. Y en la contestación, el demandado alega algunos hechos para los cuales usted, para desvirtuarlos, para contradecirlos, tiene otros documentos que no presentó porque no se imaginó que el demandado se los iba a alegar. Entonces, en ese caso, también usted podría presentar documentos, pero que su aportación es por lo que se dijo en la contestación. En ese caso, es otra excepción en que usted puede presentar documentos en momentos posteriores al inicio o al escrito inicial. Ahora bien, en el proceso declarativo abreviado no, no se aplica este principio de preclusión de la aportación documental. Pero eso no significa que usted no pueda acompañar a la demanda los documentos que tiene y que justifican o en los cuales se fundamenta su pretensión. O sea, no está prohibido, pues. O sea, no significa que ya solo porque no se aplica la preclusión, usted tenga que esperar hasta la audiencia. No, usted lo puede hacer y acompañar a la demanda los documentos. No solamente los documentos que acrediten los presupuestos procesales, sino también los documentos en los cuales se fundamenta la pretensión, los documentos que prueban los hechos fundamentales de su pretensión. También nos podría acompañar. Pero, repito, no deja de tener un carácter hasta cierto punto optativo, ¿no? Es decir, potestativo. Usted podría presentarlos junto con la demanda o no. No habría, repito, ningún problema si no lo hace porque, insisto, lo puede hacer perfectamente en el momento en el que se aportan todas las pruebas dentro del proceso declarativo abreviado, que es en la audiencia única. Sin embargo, y otra vez, como no hay reglas sin excepción, aquí tenemos el siguiente artículo que se titula Proposición de prueba para practicar antes, antes de la audiencia. Fíjense bien, proposición de prueba para practicar antes de la audiencia. Y aquí tenemos el artículo 419. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame, Daniela, dígame. Con respecto a los requisitos que se mencionaba de la demanda, debe ir acompañado sobre los argumentos de derecho o los fundamentos de derecho, así como lo establecíamos en la demanda común. Completa, sí. Bien, excelente pregunta, excelente. Fíjese que el artículo 418 no menciona los fundamentos de derecho ni las normas jurídicas en que se sustenta la pretensión. En mi humilde opinión, en mi opinión personal, eso está bien, que no se exijan. Y yendo un poquito más allá, no deberían exigirse tampoco para la demanda completa, por una simple y sencilla razón, y es el jura novit curia. ¿Ustedes recuerdan lo que esa frase en latín significa en español? Jura novit curia. En español significa el juez conoce el derecho. Jura novit curia, el juez conoce el derecho. Entonces, si el juez conoce el derecho y está obligado a conocerlo, o sea, de hecho no ha llegado a ocupar ese lugar por cuello, no, para nada. Ha llegado por su sapiencia, por su conocimiento,
porque es una persona fogueada y experimentada, porque antes de ser juez fue fiscal o fue procurador o fue abogado litigante y anduvo dándose duro y ya cansado de litigar, dijo, ahora voy a ser juez. Bueno, él conoce el derecho. Y por conocer el derecho, yo no soy quien para enseñárselo ni para decirle cuál es el derecho aplicable. Él debería saberlo. Él debería, y si no lo sabe, pues mejor que busque otra cosa que hacer. Esa es mi opinión, insisto, de que ese requisito no debería existir ni siquiera para la demanda del proceso común. Por esa simple y sencilla razón, el jura novit curia. Es más, yo le puedo decir a un tribunal equivocadamente que esta demanda se fundamenta en el artículo tal, del código tal. Viene el juez y dice, este abogado anda más perdido que la chinita en el bosque. Este abogado no sabe nada. El derecho aplicable a este caso es este otro. Y él perfectamente puede hacer a un lado todos los fundamentos jurídicos y todas las normas jurídicas que yo le cité y aplicar al caso concreto las que corresponden. Porque ese es un deber que él tiene al juzgar, aplicar la ley al caso concreto y nadie mejor que él conoce las normas jurídicas, el derecho. Distinto es que fuera derecho extranjero. Ahí sí, que yo estuviera fundamentando mi pretensión en normas de derecho extranjero. Ahí sí, tengo que probar no solo la existencia, sino también el alcance y el significado de la norma que deseo que se utilice. Pero estoy hablando de derecho extranjero. Pero el derecho local, el derecho nacional, el tribunal lo conoce. Y así lo dice el principio de jura novit curia, que, les repito, faculta a los tribunales para apartarse completamente del derecho invocado por las partes y aplicar el que en verdad corresponde. Dicho eso, vuelvo al punto. El autor que comenta el código, el proceso declarativo abreviado en el libro llamado Código Procesal Civil y Mercantil Comentado, dice que no está de más. Es decir, que no está de más que en su demanda simplificada usted incorpore fundamentaciones y argumentaciones jurídicas y las normas legales que usted estime aplicables. Como quien dice, lo que abunda no daña, ¿verdad? O como dije el otro refrán, mejor que sobre y no que falte. Eh, pero mi punto es este. Si en una demanda simplificada usted no incluye fundamentos de derecho y normas jurídicas, no tendría el juez por qué prevenirle. No tendría el juez por qué prevenirle, porque usted está cumpliendo con los requisitos del 418, de tal suerte que no tendría razón un juez si le previene. Previénese a la licenciada Daniela que mencione en su demanda simplificada cuáles son los fundamentos y los argumentos jurídicos y las normas legales aplicables al caso. Caramba, eso sería pedir un requisito que la ley no pide. O sea, eso sí sería extremarse en su función y cerrar el acceso a la tutela judicial, por lo que yo veo una ilegalidad, pues, o sea, pedir un requisito que la ley no lo exige, porque por algo es una demanda simplificada, pues, porque de alguna manera quiere que nos vayamos más al grano, ¿no? Eh, por ahí anda la cosa. Entonces, contestando su pregunta, no lo pide expresamente el artículo, es intencional, no es olvido, es intencional del legislador, no lo pidió porque no quiso pedirlo y por ende, si no lo pone usted, no hay ningún problema, la demanda tendría que ser admitida y no rechazada o no prevenirle por ese requisito que hiciera falta, ¿verdad? Ah, Así sería entonces la respuesta a su pregunta con relación a ese requisito de la demanda completa, que allá, aunque no deberíamos, tenemos que ponerlo en la demanda completa, porque la ley lo exige. O sea, que sea una aberración y que yo no esté de acuerdo, eso soy yo, pero sí tiene que ponerlo.
en la completa. En la simplificada no, porque la ley no lo exige. Bien, volvamos al 419. Dice que si el demandante pretendiera proponer como prueba el reconocimiento judicial y éste deba realizarse fuera del tribunal, bueno, aquí hay que aclarar que el reconocimiento judicial podría recaer en un objeto, en una persona, eh, o en un bien inmueble, en un bien raíz. Ah, si se trata de un reconocimiento que no tenga nada que ver con el tribunal, que sea un lugar diferente, distinto del tribunal, es decir, debe realizarse fuera del tribunal cuando el objeto, la persona o el bien está fuera, no puede ser llevado al tribunal. Entonces, en ese caso debe realizarse fuera del tribunal. Si ese fuera el caso, si usted quiere proponer como prueba el reconocimiento de un objeto, de un lugar, de una persona, y no se va a poder llevar al tribunal, sino que hay que salir del tribunal, este vendría a ser, en mi opinión, un requisito formal y no, quizás no formal, más bien es de fondo. Lo advertirá en la demanda. O sea, lo advertirá, yo lo entiendo y lo veo como mandatorio, como obligatorio, como una carga. Lo advertirá en la demanda, es decir, como un requisito que no podría faltar si este fuera el caso. Es decir, si usted pretende proponer como prueba el reconocimiento judicial, tiene que advertirlo en la demanda a efecto de que pueda verificarse antes de la audiencia. Y no solo eso, también se va a mandar a oír al demandado sobre esa solicitud. Oído el demandado sobre esa petición que usted está haciendo. Entonces, mire, aquí le voy a plantear un caso hipotético, pero que podría darse en la realidad. Podría darse. Mire, si usted hubiera presentado una demanda y no pidió esto, o sea, no sabía usted que existía un artículo 419. No lo sabía. Es decir, no advirtió en la demanda que quería el reconocimiento judicial. Fíjese bien. Y lo pide en la audiencia única. Como que dice, señoría, como medio probatorio, yo le quiero pedir el reconocimiento judicial. Pero ya está en la audiencia usted, ya está en la audiencia única. En la audiencia está proponiendo eso. No lo advirtió en la demanda tal como, en mi opinión, lo exige, tal como, en mi opinión, lo exige el 419. No lo advirtió en la demanda. ¿De qué es lo que dice el código? Que usted tiene que advertirlo para que pueda verificarse antes de la audiencia. Oído el demandado sobre tal extremo. Miren, si yo estuviera en esa audiencia representando al demandado y cómo me va a oír, porque yo creo que oírme sí lo podría hacer el juez. Oído el demandado, yo me opondría. Yo me opondría argumentando que este es un caso de preclusión. Eso es lo que yo argumentaría, que estamos en presencia de un caso de preclusión de aportación de prueba. Porque, repito, en mi opinión, usted tiene que advertirlo en la demanda para que ese reconocimiento se haga antes de la audiencia. Si usted lo pide en la audiencia, para mí ya es extemporáneo. Yo no creo que esa sea una causal justificada para
suspender o interrumpir la audiencia a efecto de señalar día y hora para el reconocimiento o desplazarse durante la audiencia a hacer el reconocimiento. No, yo creo que allí le estaría haciendo el favor el juez al demandante. Y como demandado, yo no podría aceptarlo, por lo menos no sin protestar, no sin oponerme y no sin advertir, cuál es la palabra que usan, a percibir de que voy a meter un recurso, pues, por una violación al debido proceso en ese caso. Y yo entiendo que el principio de legalidad exige que el proceso se desarrolle de conformidad con las normas establecidas en este código y que los procedimientos no dependen del arbitrio ni del capricho de los jueces, sino que tienen que cumplirlos porque nadie está facultado para alterar los procedimientos establecidos. Entonces, mi énfasis a ustedes es que si van a necesitar el reconocimiento judicial, lo pidan desde la demanda a simplificada misma. Para que les quede todavía más clara la idea, si usaran código de papel, anoten aquí en el 418, aquí, la petición correspondiente, incluso el reconocimiento judicial. Aquí, la petición correspondiente que incluya el reconocimiento judicial. Para que no se les olvide, pues, ¿verdad? Porque, insisto, si no lo piden, pensaría yo que sería algo muy grave. Bueno, ah, con el análisis del código vamos a quedarnos acá, porque sobre la acumulación y sobre la audiencia, bueno, tal vez, bueno, forma parte de la demanda misma. Vamos a continuar con el 420. Miren, la acumulación puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Acumular, se pueden acumular pretensiones, se pueden acumular procesos, se pueden acumular ejecuciones. La acumulación, como su nombre lo indica, es unir, es juntar, es acoplar varias, en este caso, pretensiones. Es objetiva cuando se refiere a la pretensión misma, es decir, cuando no tiene que ver con las personas, ¿verdad? Es subjetiva cuando lo que acumulamos es personas, como que dice, voy a demandar a Juan, pero también a Luis y también a Oscar y también a María. Es decir, estoy acumulando subjetivamente unas pretensiones porque las quiero reclamar de varios individuos. Esa es una acumulación subjetiva. Pero en este caso estamos hablando de una acumulación objetiva. Como que dice, le voy a demandar a Juan un carro y un semoviente y una computadora y $2,000. Y es decir, no estamos hablando de personas distintas, sino de objetos distintos. Y en ese sentido, la acumulación es objetiva. Entonces, la acumulación objetiva está limitada, tratándose del proceso abreviado, precisamente por la simplicidad que se busca, porque no se busca que el proceso sea complicado como lo sería si acumulamos pretensiones objetivas sin límite alguno. No, 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 no. En el caso del proceso declarativo común, la acumulación objetiva no tiene más límites que el hecho de que no sean incompatibles entre sí. Ese es el único límite en materia del declarativo común, que las pretensiones no sean incompatibles entre sí. Pero en el caso del abreviado, la limitante es que esas pretensiones estén basadas en unos mismos hechos. Fíjense bien, en unos mismos hechos. Y que, en todo caso, deba seguirse el proceso abreviado. No podemos acumular pretensiones
objetivamente hablando, que deban seguirse en procesos distintos, como un proceso común o un proceso especial, sino que en todo caso, esos hechos deben ser conocidos con las reglas de un proceso declarativo abreviado y las pretensiones deben basarse en unos mismos hechos. Y en el caso de que se ejercite una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios que esté vinculada a otra pretensión que sea prejudicial de aquella. Bueno, este ordinal segundo no resulta tan, digamos, tan fácil de comprender en una primera lectura. Es decir, no es tan sencillo de comprender a qué se refiere este segundo caso en el cual se permite una acumulación de pretensiones en el proceso declarativo abreviado. Vamos a ver. Cuando se ejercite una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios. Resarcir es indemnizar. Resarcir es reparar. Resarcir es, como quien dice, satisfacer una pretensión específica de daños y perjuicios. Pero esa pretensión de daños y perjuicios debe estar conectada o vinculada con otra pretensión que sea prejudicial de aquella. Aquí tenemos entonces dos pretensiones, una de resarcimiento de daños y perjuicios y otra que es prejudicial de la primera. Prejudicial. ¿Qué significa prejudicial? Miren, fácil. Significa que de una pretensión depende la otra. Ah, manejemos un pequeño ejemplo. Supongamos que yo celebro un contrato con otra persona y pues entiendo que esa persona incumplió. Para mí, la persona no cumplió con su parte dentro del contrato y ese incumplimiento me ha generado daños y perjuicios, el incumplimiento del contrato. Entonces, vengo yo y pido, fíjense bien, la resolución del contrato. La resolución de un contrato consiste en dejarlo sin efecto, dejarlo sin efecto. Y yo pido que ese contrato se deje sin efecto precisamente por el incumplimiento del contrato. Pero, fíjense bien, además, adicional a la resolución del contrato, la ley me permite o me faculta para reclamar indemnización de daños y perjuicios. Entonces vengo yo y acumulo. Y digo acumulo porque si yo fuera descuidado, bien podría pedir solamente la resolución del contrato y no pedir indemnización de daños y perjuicios. Es decir, no acumular a una pretensión la otra. Entonces, ¿qué fue lo que les dije en cuanto a al principio de congruencia? Que el juez no va a conceder algo que no se le haya pedido. Y por eso es la acumulación. Es decir, yo perfectamente puedo acumular varias pretensiones, como en este caso. Solicito la resolución del contrato y acumulo a esa pretensión de resolución la indemnización de daños y perjuicios a la cual yo considero tener derecho. Ahora, yo pregunto, si no se resuelve el contrato, si no se me estima, si no se me declara al lugar a la primera pretensión, que es la resolución del contrato, ¿me van a dar indemnización de daños y perjuicios? Obviamente no. ¿Y por qué no? Porque la indemnización de daños y perjuicios depende de que se resuelva el contrato. En otras palabras, la resolución del contrato viene a ser una cuestión prejudicial con respecto a la indemnización de daños y perjuicios. Dicho en otras palabras, la una depende de la otra. Entonces, más o menos, por ahí podrían dar un ejemplo que les permita a ustedes comprender este segundo caso.
Será necesario, dice, que el tribunal que deba conocer de las pretensiones acumuladas sea competente, objetiva y funcionalmente para conocer de todas ellas. Y que la acumulación no esté prohibida por la ley, que no esté prohibida. Eso es un requisito para que proceda esta acumulación objetiva. Y en cuanto a la acumulación subjetiva y de expedientes o de procesos, pues se estará a las normas reguladas en este código, es decir, a las reglas generales en materia de acumulación. Allá por el 90 y algo pueden ustedes encontrar esas reglas. Bueno, admisión de la demanda simplificada. Dice 421 que el juez va a resolver por medio de auto sobre la admisión de la demanda simplificada y para ello la ley le da un plazo de 5 días desde su presentación. Va a resolver sobre la admisión. Si constatara, tras el examen de la misma, que se cumplen todos los presupuestos procesales y que no tiene defectos, dictará auto de admisión. Pero si tuviera defectos, si la demanda tuviera defectos, hay que ver si son subsanables. Porque si fueran insubsanables, el procedimiento es diferente. Entonces, si los defectos son subsanables, el juez va a advertir a la parte sobre esos defectos, otorgándole el plazo de 5 días. Aquí no dice un plazo máximo, simplemente dice el plazo de 5 días para que los subsane, amenazándolo, digámoslo así, advirtiéndole o diciéndole que si no los subsana, la demanda la va a declarar inadmisible. Ahora, si los defectos fueran insubsanables, entonces el juez va a dictar un auto declarándola improponible, precisamente por la calidad de los defectos que constató o que encontró en ella, que son precisamente insubsanables. Vamos a ver qué más dice. Solamente. Y luego nos habla del señalamiento de audiencia. Ok, vamos a quedarnos hasta acá y en lo que resta de la sesión, después de pasar la asistencia y de terminar con la sesión, os voy a invitar a que vean un pequeño video aquí en YouTube, en mi canal, que ejecución forzosa, ejecución provisional, los procesos declarativos. A chispas. Yo creo que este es 13. Tal vez ustedes ya lo vieron. Ah, 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 ah. Pues no, me voy a quedar en deuda con ustedes. Am, lo que van a ver entonces es aquí en el bloque 3 en Canvas, bloque 3 esta presentación, esta presentación. Aquí donde dice esta. Bueno, aquí pueden ver una presentación y aquí pueden descargar un archivo PDF. Donde dice descargar contenidos, es un archivo PDF. Y en el icono es ver la presentación. Entonces, después de que, repito, después de que finalice la sesión, que la cierre yo, se van a quedar viendo esta presentación. Se titula El proceso abreviado demanda. Entonces, la van a leer simplemente, se van a quedar leyéndola. De hecho, voy a poner el enlace para que sepan cómo encontrarla.
Sí, ahí está. Bien, entonces vamos a... ¿Tienen alguna pregunta para que la respuesta quede dentro de la grabación? ¿En qué va a consistir, Lick, el primer laboratorio? O las lecturas de las semanas 14 y 15. O sea, los materiales, ahí lo estábamos viendo aquí en Canvas mismo. Esto, ¿ves? La semana 14, que es esta, y la semana 15. En otras palabras, proceso declarativo abreviado. No olviden que hay unas resoluciones que yo compartí con ustedes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas es muy recomendable que ustedes las puedan leer. Este, estas resoluciones que yo compartí con ustedes la vez pasada, yo creo que lo tienen este documento, resoluciones sobre proceso abreviado. Por si no lo tuvieron, se los voy a poner también aquí en WhatsApp. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Vaya. Ahí les acabo de poner el documento que contiene las resoluciones sobre proceso abreviado. No dejen de pegarle una lectura también a ese material y lo que les acabo de mostrar, las páginas esas ah, las páginas esas del Canvas. Bien, vamos entonces a tomarles la asistencia. Voy a dejar de grabar ahorita.